Hola a todos mis amigos y hermanos en esta noche, muchas bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos, por estar pendiente de nuestro programa. Disculpas por el retraso, tuvimos un problema técnico de última hora. Siempre las entrevistas son así, porque hay que hacer unas conexiones de sistemas y a veces los navegadores fallan o la red, pero ya estamos aquí. Gracias por esperar, gracias por estar ahí pendiente de nuestra conexión y ser parte de este programa. El libro de Juan capítulo 3, la palabra de Dios dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Interesante. La palabra de Dios es maravillosa y más las palabras que Jesús nos enseña en sus evangelios son extraordinarias. Fíjese que el marco del nuevo nacimiento, la incógnita es un maestro de la ley y él no lo lograba entender. Y le pregunta a Jesús: ¿cómo es posible todo este proceso de cambio, de transformación? ¿Cómo se puede entender? Y Jesús le dice: tú siendo un maestro, no lo logras entender. Wow, eso me impresiona porque cuántos maestros, cuánta gente que debería de ser maestra, que debería de ser entendidos, no lo son. Son niños fluctuantes en el entendimiento. Y como cristianos nosotros debemos de procurar el crecimiento y procurar el desarrollo de nuestra fe hacia la medida de Jesucristo, porque esa es nuestra bendición y nuestra herencia. Amén. Hoy tengo un programa especial para tratar un poco de este tema, para hablar un poco el consejo divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es el pastor José Gamboa desde los Estados Unidos, para ser exacto, desde el estado de Oregon, de Hillsboro. Pastor Gamboa, bienvenido. Aleluya. Gracias, amado profeta Iván. Gracias por la invitación. Amén. Aquí estamos ansiosos por salir al aire. Amén. Yo no sé, yo me pongo nervioso cada vez que voy a salir al aire, pues, ¿verdad? Pero será que nos tenemos que acostumbrar a estos. Pero gracias, amado Iván, por esta invitación en la cual me has hecho. Amén. Y sabemos que este programa en el cual estás llevando a cabo, sabemos que está siendo de mucha bendición. Amén. Para todo el cuerpo de Cristo. Amén. Aprendemos. Amén. Nunca dejamos de aprender. Hay cosas nuevas. Amén. Y son provechosas para nosotros como hijos de Dios. Amén, mi pastor. Sí, usted decía que nos ponemos un poco nerviosos con el tema de las transmisiones en vivo. Claro, es que uno está acostumbrado al público, está acostumbrado a la predicación y a la enseñanza, viendo a las personas. Y lo que nos pone nervioso es esto: es que le predicamos a un aparato, a un dispositivo, y por fe creemos que hay detrás de este dispositivo mucha gente escuchándonos. Así que hay una gran responsabilidad y por ese motivo uno se pone así un poco nervioso, porque hay una gran responsabilidad, ya que todo lo que hablamos y todo lo que comunicamos, porque aparte de ser pastores, por encima de aquello somos comunicadores del Evangelio. Y nosotros pues tenemos temor de Dios, de tratar de hacer aquella obra santa que Dios nos ha encomendado de una manera excelente. Como dice el libro de Hebreos, el, el,
él dice que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor, fue fiel a su profesión, ¿verdad, pastor? Amén, así es. Y así es como debemos de ser nosotros. Si Moisés fue fiel en la casa de Dios, nosotros también hemos sido llamados. Tenemos un llamado de parte de Dios. No nos ha llamado cualquier persona, amén, sino que ¿cómo le podríamos decir? Hemos recibido ese reto de parte de Dios, amén, de ese llamado en el cual estamos para poder instruir al cuerpo de Cristo. Amén. Y para mi persona es un gran honor, amén, estar en las filas de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha confiado parte de su novia, parte de la iglesia, para poderla instruir y claro, con las verdades bíblicas que en las cuales es para edificación y para enseñanza y para formar a la novia de nuestro Señor Jesucristo, amado profeta. Amén. Mi pastor, pero para que la comunidad que me sigue, cuéntenos un poco de usted, dónde pasea, dónde está yendo, háblenos un poco de serio, háblenos un poco de la gracia que Dios le ha concedido ahí, junto con su esposa, en aquella ciudad muy linda del estado de Oregon de los Estados Unidos. Aleluya. Mira, pues en verdad, para los que, ya hay muchos que ya me conocen, ¿verdad? Más que todo en las iglesias donde han dado el apóstol Dionisio, que les platica mucho de mí y todo eso. Yo conozco gente que yo no la conozco, pero que me conocen, ¿verdad? Pero Ah, bueno, eh, mi nombre completo es José Luis Gamboa Quirarte. Soy nacido, amén, en la ciudad más bella. Yo digo en la ciudad más bella de todo el mundo, mi bello Mexicali, Baja California. aleluya. Amén. De allí nos venimos para acá, para los Estados Unidos. Ya aquí en los Estados Unidos tenemos alrededor de 23 años. Amén. Donde Dios, en su inmensa misericordia, se tuvo gracia para con nosotros. En el 2001, a fines del 2001, para ser más exactos, un 22 de diciembre a las 11:55, el Señor me alcanzó. Amén. Tuvo la misericordia donde dijo, basta hasta aquí. Y hasta ahí fue. Y a partir de allí, pues hemos caminado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengo 53 años. No, perdón, tengo 57 años. Amén. De los cuales 13 años estoy pastoreando ya aquí en el estado de Oregon. Amén. En la iglesia Ministerios Internacionales Nuevo Pacto, juntamente con una fiel Aleluya. escudera, que Eso es está mi bueno. esposa, mi amada esposa. Ahorita no está aquí, ahorita ella se encuentra allá en la iglesia en oración. Tenemos un servicio de oración y lo estamos haciendo ahí en la iglesia. Ella ahorita está ya encargada de eso. Amén. Y ella, juntamente con ella, con mi familia, mis hijos, tengo dos hijos aquí conmigo. Amén. Y dos hijas allá más allá en México. Amén. Que estamos aquí también metidos en el Evangelio también. Amén. Y por la Ah, gracia y la misericordia de Dios, pastoreando ya 13 años aquí en la ciudad de Hillsboro. amén, pastor. Qué bueno, qué bendición. El desafío de estar en un país que no es el suyo, y luego hace 13 años pastoreando. Me gustaría que nos cuente un poquito, antes de entrar al tema bíblico, este desafío del pastorear, este desafío de estar en una ciudad, porque pastorear no es fácil pastorear, pero yo creo que es más difícil hacerlo no en su tierra, no en su ciudad, no en su entorno donde usted normalmente vive. Recuerde que la Biblia dice que hay que ser testigos en Jerusalén, en Judea, que viene a tipificar tu sector, tu casa, tu ciudad, tu barrio. Esta dinámica de estar en una tierra lejana, se puede decir, y luego ser llamado al ministerio. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo tomó esa transformación? ¿Cómo lo no? Transformación no puede ser una palabra más correcta.
esa transición, esa es la palabra, de ser un cristiano regular como lo somos todos nosotros, a convertirse en un ministro y más aún a desarrollar ese ministerio en tierras lejanas. Mira, profeta Iván, yo tengo algo, antes de hacer mi conversión, pues, ¿verdad? Eh, como, como toda persona, nadie quiere ser cristiano. Nos conformamos con lo que ya con lo que nos enseñaron nuestros padres cuando estábamos alejados del Señor Jesús, o no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, ese día, ese 21, 22 de diciembre, mi esposa, habíamos ido a un evento de ahí de la iglesia del pastor Dionisio. Mi esposa ya tenía 3 meses de convertida y me invitó y me dijo ya para cerrar allí el servicio, para cerrar ese servicio se hizo el llamado, mi esposa se acercó conmigo, yo le dije, mira, yo no quiero ser cristiano, yo no me quiero convertir a Cristo, en lo que yo quería seguir haciendo lo mismo. Entonces me dice mi esposa, no, pero es que ya es tiempo, yo sé que ya es tiempo. Entonces yo le dije, mira, déjame pasar estas cosas. Estábamos en las vísperas de Navidad, de Año Nuevo, yo quería seguir en la parranda y todo eso. Entonces, pero allí yo sentí que ahí ya Dios, me puso un alto. Amén. Pero yo antes de aceptar yo al Señor Jesús, yo le dije a mi esposa, yo le dije, mira, el día que yo me acerque a Cristo Jesús, o el día que me llame, o el día que yo acepte a Cristo Jesús en mi corazón, yo voy a ser, yo no voy a andar jugando, le digo, a ser cristiano. Si yo me voy a convertir a Cristo, me voy a convertir para servirle, le digo, no para estar jugando. ¿Por qué te digo esto, hermano Iván? Porque yo antes de convertirme al Señor, yo conocía mucha gente que supuestamente decía que eran cristianos. Me tocó conocerlo, lamentablemente, aunque uno cuando no conoce de Cristo, uno relaciona las religiones y para uno que no conoce del Señor, uno las relaciona eh, como si fueran todas iguales. Todas son iguales, sí. Sí, uno sin el Señor, uno para todas las religiones son iguales. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque yo tenía parientes que eran testigos de Jehová y yo los miraba que ellos iban y se las ponían, pues andaban bien cohetes. Yo les decía, para andar jugando como ellos, sabes que yo no le digo. El día que yo me convierta. Ahora, tú hiciste una pregunta allí que dijiste la transacción de oveja a un crecimiento. En realidad, hermano Sí. Iván, en realidad yo siempre digo esto, yo no fui una oveja normal. Yo no fui una oveja normal. ¿Por qué te digo esto que una Explíquenos oveja normal? eso, explíquenos. Eh, yo recibí a Cristo Jesús un 22 de diciembre a las 11:55. Automáticamente lo dijimos, un sábado en la noche, pues, ¿verdad? Ya para cerrar el sábado. Mi primer servicio como cristiano, ya había ido a la iglesia, ya había estado con el hermano Dionisio, ya lo había escuchado, pero ya mi primer servicio como cristiano, que ya había recibido a Cristo Jesús, fue el domingo. Ahora, ese fue mi primer servicio. Entonces, cuando yo estaba allí en ese servicio, ya para cerrar el servicio, el apóstol anunció y anunció pues al pueblo. En aquellos tiempos se hacían las reuniones del liderazgo de los maestros de discipulado, se hacían los lunes. Entonces dijo el hermano Dionisio, recuerden hermanos que mañana tenemos la reunión de los maestros discipulados, de los líderes, y en ese tiempo había muchos líderes, amados, tremendos, para mí eran tremendos, pues, ¿verdad? Eh, Grandes los líderes y todo eso. Entonces, ese fue el primer lunes. Yo fui a los estudios de los discipulados. Entonces yo empecé a crecer desde el primer día de mi conversión o el segundo día de mi conversión, empecé a estudiar juntamente
con los maestros de discipulado y con, o sea, que yo me crié entre todo el liderazgo. Yo no fui una oveja Mm. apartado o que tuve un tiempo para esperar a que me hicieran el llamado. No, no, no. Yo desde el principio, pum, caigo con el liderazgo y empecé a escuchar, empecé a oír, a decir y me empezó a gustar la predicación, cómo enseñaban y todo eso. Y a la semana, a los 15 días, yo le dije al apóstol Dionisio, al pastor, le dije a pastor, yo quiero un discipulado. Yo quiero discipular. Y el pastor nomás se Wow. me quedaba mirando, amado, de pies a cabeza. Y este que se Tremendo. cree, yo me imagino que haber dicho. Pero pues, como era uno es aventado, amado, uno es aventado, todavía traía el vuelo de la vieja naturaleza, de que me las ponen y Claro. les doy, ¿verdad? Entonces uno, yo dije, bueno, yo escuchaba mucho al hermano Dionisio en aquellos tiempos, necesitábamos líderes, necesito que se levanten como líderes y todo eso, como a las 2, 3 semanas me vuelvo a acercar al hermano y le digo, aquí estoy. ¿Quiere líderes? Aquí estoy yo. Y le di mi currículum, amado. El currículum que yo le di, claro, era un currículum de A del mundo. Le dije yo donde, a lugar, empresa donde yo llego a los 15 días, yo ya estoy sirviendo como un líder. He sido un líder por naturaleza, le digo, y siempre, siempre me escogen para liderear, para un grupo. El grupo, le dije, el grupo que tuve más grande fueron de 150 personas en una compañía. Le empecé a explicar todo y nomás se me quedaba mirando el hermano. Y me dijo, también vamos a ver. Entonces, yo te estoy hablando de los principios de los cuales a mi conversión. Antes de que viniera, antes de que pasara un año, antes de que pasara un año de ser cristiano, yo le dije al apóstol Dionisio, quiero que me enseñe a ser pastor. Mm. Entonces él me dijo, pues empieza a caminar como pastor. Ah, fue todo lo que me dijo. Entonces me fui a la palabra, empecé a buscar, a orarle al Señor que me diera cómo tendría que ser un pastor. Me llevó a David, que David cuidaba las ovejas de su padre, las ovejas de su padre. Entonces yo entendí que para poder formarme como un pastor, tengo que empezar a cuidar las ovejas que Dios le había puesto al hermano Dionisio. Y empecé a Amén. tratar, empecé a meterme, empecé a buscar, claro, oración, ayuno, eh, estar dentro de la iglesia o dentro del templo. Eh, Nunca faltábamos a la iglesia, siempre estábamos ahí, todo el mundo se iba de vacaciones y los Gamboa permanecían allí al pie del cañón cuidando la iglesia, cuidando a la gente. Amén. Siempre ese fue nuestro caminar, amado, siempre. Ahora, en el llamado, amado, en el llamado que Dios me hizo, un día, hermano Iván, no te vayas a reír, por favor. Lo cuento de esta forma porque en realidad de esa forma pasó. Un día, ya yo creo que acercándose para estas fechas de lo que era el pastorado que iba a ser enviado, yo no sabía, pues, ¿verdad? Pero un día estaba leyendo una revista, estaba en el baño, una revista cristiana, estaba en el baño, estaba haciendo el baño, pues, ¿verdad? Entonces estaba yo leyendo esa revista, ese libro, lo estaba leyendo, es un libro cristiano, lo estaba leyendo, cuando de repente escuché una voz, ahí en el baño, porque Dios te va a hablar donde quiera que tú estés. Entonces Amén. Así es. entonces yo estaba ahí en el baño cuando escuché una voz, hermano Iván, y la voz que escuché, yo te la dejo a tu criterio, ¿verdad? Yo te la dejo a tu criterio. Entonces la voz que yo escuché fue esta palabra, te reto, y me hice el sordito. Ujú. No, ignoré esa palabra. No, 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 dije no, no. Entonces volví por segunda vez, la volví a escuchar. Te reto. Entonces en ese momento, cuando ya lo escuché por segunda vez, cerré el libro, cerré mis ojos y empecé a orar y empecé a decirle al Señor, Señor, ¿cómo puedes tú decir a mí que tú me retas? Si yo no soy nadie. Tú con el simple dedo meñique, nomás le haces así y el puro airecito me tumba, le digo. O sea, ¿me entiendes? Yo haciendo preguntas y Claro. todo eso,
pero todavía seguí en la oración y preguntándole al Señor y todo eso, no zafándome. Amén. Entonces ya empecé yo a hablar seriamente, ya seriamente con el Señor y le empecé a decir, Señor, yo entiendo lo que me estás diciendo. Entonces yo le dije, acepto el reto siempre y cuando tú estés conmigo, a donde tú me quieras llevar, a donde tú me quieras Amén. transformar. Tú conoces mi corazón y mi corazón está para servirte. Yo no voy a poner trabas ni condiciones y acepto el reto, Señor, pero siempre y cuando tú me enseñes. Me sigas enseñando. ¿Por qué te digo esto, hermano Iván? Que me siga enseñando. Porque al principio, voy a retroceder un poquito atrás, cuando me dieron por primera vez el discipulado a los 3 meses de haberme convertido, yo fui con las personas que son mis familiares, que nos ayudaron para que nosotros pudiéramos llegar al Evangelio. Entonces yo fui contento, alegre, pues, y le dije, verdad, más que todo a mi cuñada, le dije, mira, ya voy a tener mi primer discipulado y ya voy a empezar a enseñar. Yo quería que ella se gozara o ellos se gozaran juntamente conmigo por lo que Dios ya estaba haciendo conmigo. Entonces, en vez de que yo reciba, no para que me levantaran ni nada de eso, sino que para que ellos, que fueron los que nos ayudaron, los que nos estuvieron enseñando, para que se gozaran Ujú. juntamente conmigo y me apoyaran y siguieran enseñándome más, lo primero que recibí fue un cachetadón. Me Wow. voltearon, hoy sí, hoy sí, una cachetada espiritual, pero tremenda, amado. Mm. Yo creo que sentí, lloré, me dolió, que de tal forma fui delante de Dios. Con él fue el que con él fue el que me quejé y le dije, Señor, si estos son tus hijos, entonces ¿cómo son los enemigos? Y la verdad, hermano Iván, eso Wow. me llevó a mí a quererme salir de la iglesia. Yo me quise salir, pero yo no paraba de llorar, no paraba de orar, no paraba de tener esa relación con Dios. Hasta que le dije al Señor un día que estábamos trabajando, yo era soldador, estaba con mi careta abajo, llorando, y le hice una pregunta a Dios. Si tú me enseñas, yo no quiero que hombre alguno me enseñe, yo quiero que tú me enseñes. Yo no puedo confiar en el hombre porque el hombre, voy a estar recibiendo esas bofetadas del hombre y realmente, hermano Iván, eso duele mucho, duele. Ujú. Y sentí en mi corazón, hermano Iván, cómo Dios me habló y me dijo, yo estoy contigo y yo me voy a encargar de enseñarte. Ahora, yo le explico a todo el mundo esto porque cuando tú conoces los temas que el apóstol Dionisio da cuando uno va a discipular. Yo Así me es. sentaba desde las 6 de la tarde, desde las 5 de la tarde, para estudiar ese tema y no me levantaba de allí como hasta la 1, 2 de la mañana, estudiando un solo tema. Llenaba, escribía 3, 4, 5 hojas por un lado, por otro lado, y llenaba y llenaba y llenaba de un solo texto, escribía, escribía y escribía, y me empapaba. Y cuando yo iba a dar el discipulado, yo decía, Señor, y todo esto no lo voy a alcanzar a dar en una hora. Entonces yo Ujú. siempre, de todo lo que el Señor me estuvo enseñando, por siempre, por eso es que yo tardo mucho en una enseñanza, porque así fui enseñado de parte de Dios, de todo lo que Él me enseñaba, de todo lo que Él me daba y todo eso. Entonces, se siente feo, pero son retos, hermano Iván, son retos. Como hijos de Dios tenemos que tomar de una, de otra forma, Dios nos va mostrando y se los va poniendo delante de uno. Uno está en si toma el reto o no lo toma. Y yo lo tomé y aquí estamos. Amén. Amén. Esperamos. No creas que me emocioné, amén, en esos momentos de que, ay, no, la gente fue mirando en mí, la gente enfrente de, yo estaba junto con el hermano Dionisio, con el pastor,
con mi apóstol, estaba así por un lado y llegaba la gente y me decía y me pegaba en mi hombro y me decía, no, no, perdón, tú eres pastor y el Señor te está llevando para un pastor. Entonces yo volteaba con el apóstol y le decía, no se crea, mano, no les haga caso. ¿Por qué? Porque en realidad yo manejaba la iglesia. O manejaba parte de la Mm, iglesia, pues, ¿verdad? Había mucha gente que me ya, seguía y todo eso, entonces, pero yo la cuidaba para que seguirle enseñando. ¿Por qué? Porque eso fue la forma en que Dios me enseñó a hacerlo, qué es ser un pastor y seguir caminando. Y pues se abrió la oportunidad para venir acá a este lugar, hermano, y había dos hermanos por enfrente, no quisieron venir. Se me abrió la oportunidad, me dijo el hermano, el pastor, el hermano Luis, hermano Gamboa, me dijo, allá está Oregon. Y volví a escuchar la palabra. Es un reto. aleluya. Para esto nos estuvimos preparando. No estuvimos preparados completos, amado. Una cosa es prepararse en casa, pero la verdadera preparación, amado, empieza cuando ya está uno en el campo. Ahí es donde mira uno, Amén, ahí es donde se ponen difíciles. ¿Por qué amén. difíciles? Porque cuando estás en casa, tienes a un pastor donde no puedes solucionar un problema, ahí se lo envietas al pastor. Así es verdad. Y él lo va a solucionar. Ya tú le dices a donde pudiste, ya ahora el que se encargue, Claro, y hoy sí, como Pilato, pues, ¿verdad? Nos lavamos las manos. claro que sí. Pero ahora ya acá, amado, ya cambian las cosas, ahora hay que sacar y el único que nos puede ayudar a hacer todo esto es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, Él es el que nos guía. Así es, mi pastor. Así es, mi pastor. Queridos amigos y hermanos, lo que está diciendo el pastor es un recuento del proceso de desarrollo y la transición que tiene un cristiano común, como todos, a ser un ministro. En el ministerio uno no entra sabiendo, ni tampoco uno entra conociéndolo todo. Realmente la mayoría, por no decir el 99.9% de los verdaderos ministros, no nos consideramos dignos de ser ministros. No nos No, consideramos dignos de este supremo llamamiento, porque como dice el libro de Hebreos, dice que primero es un llamamiento santo, pero también dice que es causa de honor, de honra, dice, que Dios le da, al que llama le da honra. Es un honor espiritual que uno no lo puede sobrellevar. Y la naturaleza del verdadero ministro es ese sentimiento de no sentirse digno, de que mira alrededor y se da cuenta que otros pueden hacer mejor el trabajo. Se da cuenta que otros tienen mejor capacidad intelectual para hacer ese trabajo, que otros tienen mejor posibilidad económica para hacer ese trabajo. Pero Dios señala, eso se llama la gracia de Dios. Dios dice, a lo débil escojo para avergonzar a lo fuerte, a lo a lo débil, a lo que no es, para deshacer lo que es. Ese es el dedo de la gracia de Dios. Por eso, el dedo de Dios no señala para juicio, el dedo de Dios señala para justificación. Él dice que nos trae a nosotros salvación, nos trae a nosotros redención, nos trae a nosotros santificación, nos trae a nosotros justificación y nos trae a nosotros bendición. Así que, queridos espectadores, el proceso de un cristiano cuando va creciendo poco a poco, aquí estamos escuchando al pastor Gaboa su experiencia. Muy pocos pastores se sientan a abrirte el corazón y decirte cómo fue su proceso, qué pensaba en ese momento. Tú no vas a encontrar a un pastor abriendo su corazón y diciéndote, yo quería al inicio, cuando no me sentí comprendido, irme de la iglesia. Aquí está. No eres el único, querido amigo, querido espectador, no eres el único con esos deseos. Todos nosotros, aún los ministros, batallamos y en algún momento lidiamos. Y fueron gigantes que tuvimos que tirar abajo y terminar de cortarles la cabeza. El deseo de huir de la comisión, de huir del llamado que Dios nos dio a nosotros. Pero, como lo dice Jeremías, quise no seguir predicando, quise no seguir profetizando, pero no pude hacerlo porque hay un fuego en nuestro interior que nos consume. Ahora, yo tengo unas preguntas aquí que le quiero hacer al pastor. Es,
Bueno, ya me la fue respondiendo en este caso. Por ejemplo, ¿qué factores determinan que un cristiano no se desarrolle y no crezca en la fe? El pastor nombró un factor muy interesante que él lo aplicó y él dijo que desde el primer día de su conversión estuvo en los discipulados, el conocimiento, el estudio bíblico, el adoctrinamiento. Un cristiano que no estudie la Biblia, que no tenga adoctrinamiento, que no tenga el deseo de conocer las escrituras, no crece nunca. ¿Qué otros factores pueden impedir el crecimiento en un cristiano, pastor? Usted que tiene ya 13 años de pastorear una iglesia y puede palpar de primera mano en sus ovejas, en usted mismo, porque usted dijo, yo he pasado discipulados y sé que esto me ayudó a no mirar para atrás ni para coger impulso. ¿Qué factores podrían determinar que alguien no esté creciendo, pastor? Bueno, yo quisiera abrir con una palabra de Dios, unos textos bíblicos. Es uno nomás. Quiero leerlo para que nos demos cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Está en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, qué es lo que estamos tratando de enseñar con todo esto? Son palabras que frecuentemente nosotros como ministros los encontramos dentro de nuestras congregaciones. Hay hermanos que son, eh, que quieren ir hacia adelante. Y a esos hermanos que quieren ir hacia adelante, que vienen con el fuego de Dios, a esos hermanos hay que aprovecharlos para que sigan adelante y sigan avanzando, porque sabemos que Dios tiene llamados específicos para cada persona. Ahora, ¿cuáles son los factores? Podríamos encontrar varios factores, amado, varios factores de los cuales las personas o los hermanos eh, que no puedan tener un crecimiento. Y son factores sencillos o palpables que nosotros miramos, amén, en nuestras congregaciones, amén. Y esto, si realmente nosotros no tenemos esto es lo que no nos va a dejar crecer, lo que no nos va a dejar ir más allá. Amén. Recuerda la palabra de Dios, dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué son pocos Amén. los escogidos? ¿Verdad? Son muchos los que somos millares los que ya estamos en el Señor, pero dentro del Señor son pocos los que se han escogido. ¿Por qué? Porque porque han de tener estas características. Miremos cuatro factores. Puede haber más, amén, pero son Claro, cuatro factores de personas que no pueden crecer, amén, o no pueden llevar más allá su fe, hacerla trascender más, hacerla crecer. Por ejemplo, la falta de deseo de formación. Hay ujú, gente que no le gusta ser formada. Hay gente que le gusta vivir así como es. Amén. Yo fuerte, siempre les digo, especialmente ahora en estos días, ayer también lo utilicé, utilicé un poco esta palabra. Por ejemplo, nosotros somos cristianos, decimos que somos cristianos, nosotros decimos que somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos cristianos, entonces caminemos como cristianos. O si decimos que somos así hijos de es. Dios, entonces demostremos que somos hijos de Dios. Entonces, cuando una persona no está demostrando que es un hijo de Dios por el caminar que lleva, entonces esa persona le está haciendo falta de formación o no se deja formar o no quiere formarse y quiere seguir caminando con la vieja naturaleza. Quiere seguir Así caminando es. con la vieja naturaleza, con los mismos rasgos que, Así, que, 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 que deberíamos. Tú hablaste del nuevo nacimiento.
Amén. El Así nuevo es. nacimiento, en el nuevo nacimiento, una forma nueva, una nueva oportunidad que Dios nos está dando, si lo podemos decir así, de cambiar todos nuestros hábitos, nuestros caracteres, nuestra forma de vivir, y todo eso. Entonces, si nosotros no nos dejamos formar, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Cómo va a ir creciendo nuestra fe? No lo podemos hacer. Dice, escucha esto, una vez que las personas llegan a los pies del Señor, sienten un deseo grande de conocer más sobre la salvación, pero pasado algún tiempo pierden el interés por la formación espiritual y se conforman con asistir al culto cada domingo. Vienen de vez en cuando. No tienen ¿cómo se le llama? Una experiencia, no tienen experiencias reales con el Señor Jesús. Porque una persona que tiene una experiencia real con el Señor Jesús se va a dejar formar. Y siempre va a estar en el altar, porque el altar es ahí donde está la luz, ahí es donde está el candelabro, y ahí es donde te va a iluminar, y ahí te va a hacer ver todos los defectos que tienes que quitarte. Ese sería uno. El otro factor vendría siendo la falta de oración. Mientras que no haya oración en una persona, la oración te va a meter a comunión con el Señor. La oración te va a hacer amigo de Dios. Entre más oración, más comunión con Dios, entonces en cuanto tú más te acerques a Dios, te vas a empezar a mirar las imperfecciones. Y empezamos con el de arriba. Pero ¿en dónde? Con Claro, la oración. La oración es lo fundamental para todo cristiano. Y el que no tiene oración, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no tienes la claro. comunión con Él? Sí, Dice, la oración es el principal medio de comunicación con el Señor. Si lo descuidamos, nos enfriamos en nuestra relación con Él. Entonces nos empezamos a apartar. Estamos allí, pero no estamos. Muchas de las veces claro. yo siempre les digo, hermanos, despejen su mente. Conéctense aquí con el Espíritu Santo, conéctense aquí, les digo, conéctense y vamos a empezar a mirar la gloria de Dios. Dejen olvidado el perrito, el perico, el gallo, el ratón, todos los frijoles que si los dejo encendidos, olvídese de eso, les digo. Conéctese. Metámonos en oración, venimos en oración, amado. Muchos dicen que tenemos oración, pero hacemos oraciones vagas, oraciones de 5 minutos. No, tener Sí, comunión con Dios, amado, es llevar una relación con el Señor Jesucristo. Aunque digamos ser así es, cristiano, pastor. debemos de tener una buena relación. El número tres, el otro factor vendría siendo falta de estudio de la palabra. ¿Cómo Así es puedes también. crecer? ¿Cómo puedes crecer si no tienes palabra? Dice la palabra de Dios, el texto que leímos, dice Hebreos que ya deberíamos, muchos ya deberíamos de ser, pero no lo somos. ¿Por qué no somos? Porque no nos gusta estudiar la palabra de Dios, no nos gusta leer, y si empezamos a leer nos dormimos. No hay esa emoción, amado. Yo me recuerdo, amado, que cuando yo me convertí al Señor Jesús, amado, mi pan diario. Mira, hermano Iván, antes de que yo me convirtiera al Señor, yo llegaba de mi trabajo a mi casa y lo primero que iba a hacer, en vez de darle un beso a mi esposa, yo iba y le daba un beso al refrigerador. Y lo abría y sacaba una cerveza. Y le decía al refrigerador, gracias porque me mantienes bien helada la cerveza. Y a partir de allí yo empezaba a darle, pues a tomarle. Ahora, cuando yo me convertí al Señor, cambió todo. Llegaba yo a la casa, le daba un beso a mi esposa, la saludaba a toda la familia, a todos los que están allí. Amén. Iba, me metía a bañar y agarraba mi Biblia en el baño, me ponía a leer un rato la Biblia mientras que descansaba en el baño, me metía a bañar, iba a comer
y a seguir leyendo la palabra de Dios. Porque era una necesidad que había dentro de mí de estudiar la palabra de Dios. Yo tenía hambre de estudiar, hambre de Dios. Y aquellos, amados, que no tienen palabra de Dios, que no leen la palabra de Dios, no tienen hambre de Dios. No van a poder crecer. Van a seguir caminando así. Dice, al igual que la oración, el estudio de la palabra de Dios es alimento del creyente. Y es básica para conocer los planes, escucha esto, para conocer los planes de Dios. ¿Cómo espera uno que nosotros lleguemos a la congregación, que el pastor nos explique cuáles son los planes de Dios? No, tú tienes que estar estudiando para que tú conozcas los planes de Dios, porque ahí Dios te va a hablar. Amén. Yo recuerdo, amada, la primera vez que Dios me habló en la palabra de Dios, leyendo la Biblia, yo estaba acostado boca abajo leyendo, estaba leyendo el libro de Josué. Mi esposa me lo leía antes de que yo fuera cristiano, mi esposa me lo leía, mi esposa se lo sabía de memoria. Y cuando yo miré que me resaltó una palabra, vengo con mi esposa, ella estaba lavando trastes, le digo, mira mujer, mira lo que dice aquí. Y ella lo miró, miró que era Josué, le leí el texto, se volteó y me lo empezó a recitar de memoria porque ella se lo sabe de memoria. Entonces yo le dije, no, mira lo que dice, mira lo que dice aquí, aquí. Y empezó a leer y me lo leía normal. Entonces, yo entendí esto, que esa palabra de la cual el Señor me estaba hablando era para mí. ¿Y sabes cuál era la palabra, Mm, hermano Iván? Mira que te no. digo que te esfuerces y que seas valiente. Cuando me resaltó, Josué dije, ah, 1:8. en eso estamos, amado. Y entonces yo le dije a mi Así esposa, es. ¿sabes qué? Mi esposa, como tenía más tiempo, empecé yo y mi esposa me empezó a decir, me dijo, ¿sabes qué? Quiero que caminemos juntos. Detente, me dijo, porque te miro que ya te me estás alejando y a mí me estás dejando. Ok, entonces pégate, le dije, y vamos. ¿Cómo? Estudiando la palabra, amado. El tercer Así es. factor, tú lo mencionaste hace ratito, la falta de discipulado. Y lo mencioné yo también, la falta de Ujú. discipulado. Hoy como en estos tiempos, hermano Iván, miramos que la gente, los cristianos, ya no quiere entrar a los discipulados. Ya no quiere, ya Claro, no no quieren visitan estudiar. discipulados. Tratamos de, como ministros, tratamos de esforzarnos para que toda la gente tenga alimento, más trabajar en forma de discipulados, 50-50, 50 palabras y 50 evangelismos, ir a evangelizar y trabajar y traer gente y todo eso. Pero la gente no quiere discipularse. Entonces, ¿cómo van a empezar a crecerse? ¿Cómo va a ser, amado Iván, que la gente crezca si no tiene? Para mí estas cuatro son las más fundamentales. Puede haber más. Amén, puede haber más, Amén. pero para mí estas cuatro son las más fundamentales que una persona, un cristiano debe de tener. Debe de empaparse de todo esto, dejarse formar, tener oración, estudiar la palabra y dejarse discipular. Porque es ahí donde va a ser la formación de cada uno. Amén. Amén, sin dejar a estar yendo y todo eso, hermano Iván. Esas son Amén. la respuesta de la primera pregunta. Fíjese qué interesante. Sí, es muy interesante. No, ya con esas 4 puntos que nos dio, nos ha dado una gran enseñanza en este programa, nos ha dado una gran enseñanza, pues si tomamos esos 4 puntos podemos desarrollar mucho más profundo ahí. De hecho, podría desarrollar hasta 4 programas más en cada punto. Pero Venga, el pues. objetivo de Amén. este programa, queridos hermanos, amigos y espectadores, es tomar estos puntos importantes que nos van a ayudar mucho. Nombró 4 puntos reveladores el pastor Gamboa. Número 1, dejarse formar. Pero él dijo algo interesante. No solamente no solamente se trata de la formación o de que tú te dejes formar, sino que usted tenga ganas, usted tenga deseo que lo formen. De nada sirve que nosotros establezcamos un discipulado, hagamos estos programas y usted tire la basura todo lo que se le enseñe. No lo aplique, no lo ponga por obra, no se esfuerce, no es valiente. Entonces usted tiene que dejarse formar. Cuesta mucho que la gente se deje formar. ¿Saben por qué? Porque hay dolor de por medio. Hay que crucificar la carne.
hay que negarse a sí mismo, hay un preparativo para la conquista, hay que circuncidar cosas. Nosotros los ministros tenemos la autoridad de parte de Dios de circuncidar áreas en el corazón que están mal. Entonces, eso significa dejarse formar. También el pastor dijo de la comunión. Es interesante, pues, si usted no ora a Dios, ¿cómo lo va a conocer? La única forma de conocer a Dios es a través de la oración. La forma de conocer de Dios es a través de la Biblia. Tú conoces de Dios a través de la lectura bíblica y de los estudios bíblicos que tú puedas hacer. Pero para conocerlo personalmente a Él, tienes que orar, tienes que tener una vida de relación con Dios, tienes que tener una vida de devoción en la que tú converses con Dios. ¿Cómo Dios se va a revelar? Él se te revela a ti a través de la comunión, de la oración, de que tú le pidas al Señor como Padre y Él te responda tus oraciones, tus peticiones. Entonces Dios se va revelando a sí mismo. De esa manera vamos creciendo. Tercero, el pastor también habló acerca de la estudio bíblico, tu estudio personal. ¿Qué casualidad? Ese es el común denominador que tenemos todos los cristianos que maduramos. ¿Saben qué? Que tenemos pasión por la palabra de Dios. Yo recuerdo también cuando empezaba a estudiar la Biblia. La Biblia siempre fue una pasión para mí. Es más como una aventura. La Biblia, perdón, es como un mito de metodología. No, para mí es una aventura. De hecho, soy un poco animado. Es decir, siento que yo paseo entre las calles de la Biblia. Cuando la leo, yo paseo entre las calles de la Biblia. Yo me siento en el Monte de los Olivos a escuchar a Jesús predicar. No lo leo literalmente como un libro, sino que me incluyo. Camino con Elías, estoy viéndolo cuando estás descendiendo fuego del cielo. Cuando leo la historia de Noé, yo estoy dentro de la barca, soy uno más de los tripulantes. Cuando tú lees la Biblia con esa parte animosa, con la que uno le enseña a los niños, ¿cómo le enseñas a los niños a leer la Biblia? Así mismo, le enseñas de esa forma didáctica, de que tiene que ser vivencial. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? Parece que cuando nos volvemos adultos, creemos que hay que leer la Biblia desde un punto de vista profesional y no es así. La Biblia dice que tenemos que ser como niños. Cuando usted lea la Biblia, léalo con esa inocencia como la hace un niño. Un niño se pone a jugar a Sansón, se pone a jugar a Jesús, se pone a jugar al apóstol Pablo. Si tú vieras a mi hijo Zair, queridos amigos, pastor, si usted viera a mi hijo Zair, de pronto lo va a ver con su nieto, ¿no verdad? Y se ponen a jugar a que son pastores, se ponen a jugar a que son predicadores. A veces él dice, hoy voy a jugar a ser apóstol, dice, y se pone a predicar. Entonces, si nosotros leyéramos la Biblia como niños y buscáramos a Dios como niños, que le creeríamos según Hebreos capítulo 11, que voy a hablar con mi Padre porque Él me va a escuchar y Él va a estar ahí escuchándonos. Esa es una conciencia que uno debe de tener y nos va a ayudar al crecimiento. Y finalmente el discipulado. Tengo que decir esta verdad que es muy difícil de digerir, pero a la gente no le gusta estudiar, no le gusta ser formada, no le gusta ser discipulado. No nos gusta, hay un espíritu de vagancia, de haraganería, y no nos gusta. Y no nos gusta no porque no nos guste la Biblia, nos gusta estudiar y es más fácil para nosotros acceder a Google, googlear, buscar un libro en la librería. ¿Saben por qué no nos gusta el discipulado? No tienen el compromiso del afecto fraternal. Son discriminadores, siendo hermanos discriminan a los maestros. Dicen, no, yo no me gusta el discipulado de fulano. Si fulano, mi amigo, mi compañero, el que me cae bien, da la clase, ahí yo permanezco. Y no es así, porque uno no escoge los padres que les toca, como tampoco escoge los pastores que nos tocan y tampoco uno escoge los maestros que nos toca. Dios te pone en un lugar para que tú seas formado. Ahí tienes que permanecer. Tú no escoges el jefe que te toca en tu trabajo, tú no lo escoges. O usted va a renunciar a su trabajo porque no le gusta el supervisor, el intendente, el capataz, a saber, el supervisor o su autoridad próxima. Usted no la escoge, pero te toca sujetarte y te toca aprender. Pero cuando llegamos a la iglesia, ahí sí somos selectivos. Ahí sí creemos que estamos en un restaurante y podemos escoger el menú que a nosotros nos guste y el que podamos pagar. Y no es así. En estos tiempos, sabemos, Pastor Gamboa, yo quiero que usted me dé
Me diga si no es o no es la razón. En estos tiempos de pandemia, tiempos en los que estamos de que nunca en nuestra vida hemos visto una situación así, de una plaga que ha conmocionado a todo el mundo entero, ¿son o no son señales de la venida de Jesucristo, que está a la Oh, puerta, sí. que son señales que son campanazos de que, o son trompetazos, se puede decir, de que el rey viene pronto? Yo ¿Cómo digo, vamos a perder el tiempo? yo digo que buscamos que Dios nos hable. Ahorita Dios nos está hablando. Dios está hablando a través de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque no nomás es una pandemia, sino que es la pandemia, la economía, guerras. Así es, Nosotros pensamos que cuando estamos escuchando las guerras, cuando lo que dice Mateo 24, oirás guerras y rumores de guerras. Eh, pero nosotros pensamos que es a balazos, a bombardazos y todo eso. No, claro, ahorita hay guerras de violencia, economías, de aranceles, hay guerras de biológicas, guerras de todo tipo hay ahorita, en los cuales se está llevando a cabo. Entonces, claro, vale, más adelante vamos a esperar la nuclear, pues verdad que todavía no es el tiempo de eso. Entonces, pero Dios ha venido hablando, hermano Iván, y muchas de las veces, aún cristianos, hablemos de los cristianos de afuera, aún los cristianos no están escuchando la voz de Dios. Esto que sucedió era para que hoy que estamos en casa, yo lo vengo diciendo y lo voy a seguir diciendo mientras que la gente esté en la casa. Esto de meterse en la casa no era para descanso, no era para pasarlo o para enfadarse, era para que familiarmente se tuviera una relación con Dios, mm, para que los amén, padres ayudaran a los hijos a meter a Dios en el camino. Yo escucho a la gente hoy sí, pues le echamos la culpa al pastor, pues de verdad, no, pastor, es que usted no nos enseña a orar, no, es que no es así es, ese no es mi trabajo. El trabajo es de así es, usted como padre, como madre, es enseñarle a sus hijos. Nosotros estamos aquí para así es, enseñarle lo básico, pero ustedes son los que tienen que encargar de eso allá, enseñarle qué es lo que viene, qué es lo que está pasando. Pero quieren arrematar con uno, ¿verdad? Como si uno fuera el culpable, pues, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo. No, son cosas, hermano Iván, de lo que ya se ha venido hablando, se ha venido predicando desde el principio. Ahí está en la palabra de Dios. La Biblia ya tiene más de 2000 años y está escrito lo que va a suceder. Y se están dejando ver, estamos viviendo los tiempos finales. Amén. Y tenemos que prepararnos, no vaya a ser, estuviste predicando o enseñando acerca de las 10 vírgenes. Unos días antes yo también enseñé sobre las 10 vírgenes y más que todo me enfaticé yo lo que fueron hablé más, ¿verdad? De las insensatas y mirando unas características de ellas, porque ellas estaban dentro de la iglesia, ellas se componían que supuestamente era la iglesia. De lo que estamos hablando, no se dejaron formar, siguieron haciendo lo mismo, sabían que el novio venía. Y ahorita es lo mismo que está así es, sucediendo. Lo mismo que está sucediendo. Si la gente no pone un énfasis en lo que está pasando, en estudiar la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que mi trabajo que yo esté haciendo no sea en vano. así Que es, lo que nosotros estamos haciendo como ministros, que no sea en vano. Que no, que el día que venga el Señor por su iglesia, amado Iván, que yo le digo a Dios y le ruego a Dios de que todo el grupo que Él me dé, más los que se vayan a añadir, que el día que Él venga yo poderle decir, mira Señor, aquí están los que me distes. Y se añadieron más, aquí están. La verdad yo así quisiera es, ser encontrado fiel delante de Dios, aceptado amén, por Dios por el trabajo que se está haciendo con Dios. Pero el hombre toma, el apóstol Pablo lo dijo, que no sea en vano lo que yo esté haciendo con ustedes, que mi trabajo, que lo que yo esté haciendo, que mi carrera no sea en vana lo que estamos haciendo. amén, Nos estamos gastando, nos estamos dando, estamos desfalleciendo por la iglesia.
para que la iglesia esté bien allí, tranquila, sin hacer nada, que lleguen cuando ellos quieren, que tomen las cosas a la ligera y todo eso. Y uno le sigue diciendo, tienes que poner énfasis en tu vida espiritual. A mí vienen y me dicen, pastor, ¿cómo usted ve mi vida espiritual? Mira, mejor pregúntate tú eso con Dios. Examínate tú, le digo, porque si me preguntas a mí, te vas a enojar conmigo. Ahora, yo no estoy, Claro. nosotros estamos para examinarte, pero si yo te digo que estás mal, tú te vas a enojar. No te puedo decir estás bien o estás más o menos. Mejor tú sabes, cada uno de nosotros, tú sabes cómo está tu vida espiritual, hermano Iván. No Así necesitas que es. nadie te diga. Tú sabes cómo está tu vida espiritual. Tú sabes cómo está tu vida, tu relación con Dios. Tú lo sabes. No Amén. necesitas que nadie venga y te diga, ah, mira, hermano Iván, su relación con Dios está muy buena. No, 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 no. Eso es querer inflar a uno. Tú sabes cómo está tu vida Ujú. espiritual. No necesitas preguntarle a nadie más. Pregúntale a Dios, Así Señor, es. ¿cómo está mi corazón contigo? Escudriña mi corazón, Señor. Si hay algo que no está bueno, entonces muéstramelo porque yo quiero ser conforme a tu corazón. Entonces, en eso es Amén. lo que tenemos que enseñar. Pero la gente se empeña a querer seguir haciendo lo mismo. En esas cuatro facetas, hermano Iván. Podemos quedarnos en esas cuatro facetas, en esos cuatro factores Así es. que realmente, Buen hermano, fundamento. le llevan al pueblo de... Y seguimos, tenemos que quitar el dedo del renglón. Dijo el apóstol Pablo, yo les voy a estar diciéndoselo cada vez, para Una ustedes y va a otra ser vez. sí, se lo voy a estar Así diciendo y es. si les predico lo mismo, eso hasta que se les mete en la cabeza, voy a predicar otra cosa hasta que yo ya los mire haciendo las cosas diferentes. Así es. Amén, pastor. Sí, queridos amigos, así es. Así es. Ese es el deseo. Lo que acabo de decir el pastor Gamboa es lo mismo que mi pastor está diciendo continuamente. El deseo de ustedes, los pastores, el deseo de todos los pastores es llegarle a presentarle al Señor el día que toque partir. Estas las ovejas que tú me diste, todas te las he cuidado. Que se cumpla lo de Juan capítulo 17. Señor, todo lo que tú me diste, ninguno se perdió, solo el Ninguno. destinado a la perdición. Pero aquí está, la gloria que tú me diste, dales a ellos también. Queridos Ujú. amigos, seamos nosotros recíprocos con nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros mentores que nos enseñan la palabra del Señor. Porque eh, el deseo que tenemos nosotros no es propio, no es un llamado propio, nuestra propia vocación, es impuesto por Dios, es una carga puesta por Dios y más de una vez no queremos tenerla. A veces le hemos llegado a la presencia de Dios a decirle, Señor, no puedo. Esta carga que me has puesto, esta responsabilidad, no puedo, porque las ovejas no son recíprocas, porque lidiamos mucho con rebeliones, testarudeces, cosas así, y a veces uno dice, no puedo, pero dice Pablo, impuesta es la necesidad. Sea que predique a Cristo de buena gana o no, me es impuesta la necesidad. Dios nos impone a nosotros esa carga para hacerlo con pasión. ¿Sabes por qué, queridos hermanos y amigos? Porque amamos a la gente, los queremos. Y a veces hay que decirles la verdad, aunque se enojen y se molesten. Y esta es una verdad. Déjese formar, déjese, a ver, ¿cómo fue los planes de Esdras? Déjese formar, estudie la Biblia, póngase a orar y a buscar el rostro de Dios y congréguese en un discipulado, asista a una iglesia, sea fiel a ese discipulado, honre a su mentor, cumpla lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice, honra financieramente, haz partícipe de tu maestro, a tu mentor, aquel que te instruye en el camino de la verdad, hazle partícipe de todo bien financiero también. De esa manera tú lo puedes honrar. Amén. Querido Pastor Gamboa, estamos llegando al término de nuestro programa. Ha sido para nosotros un gusto y un placer tenerlo en nuestra programación. Y antes de despedirnos, yo quisiera que les dé una última palabra a toda esta preciosa audiencia, a todos los que se conectaron en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Suramérica, porque por ahí estuve viendo que están conectados también de aquí de Suramérica, de Perú, de Chile, de Argentina, de Ecuador. Nuestra congregación, la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto de Guayaquil, estaba conectada también, está conectada, viendo la transmisión. Veo gente también que está conectada en los Estados Unidos. El pastor José Cabral nos mandó un mensaje diciendo un abrazo a mi querido compañero de milicia, José Gamboa, también.
¿Qué nos puede decir? Y a toda esa comunidad de amigos, porque yo tengo una red de amigos también que no son creyentes todavía, que todavía no son cristianos, familiares míos que nos están viendo. ¿Qué nos puede decir, pastor, para terminar la programación? Aleluya. ¿Qué más podemos hablar, hermano Iván? ¿Qué más podemos decirles a toda a toda tu audiencia, nuestra audiencia, a todos aquellos hermanos que nos están viendo? Amén. Lo único, amados, que para cerrar, lo que sí me gustaría como cristianos, como hijos de Dios, me gustaría que fuéramos obedientes a la palabra de Dios, que fuéramos obedientes a Dios. Amén. Porque si nosotros somos obedientes a Él, las cosas van a cambiar para nosotros. En todos los aspectos, van a cambiar. Y si Dios está hablando, Dios te está hablando a través de estos medios, a través de la palabra, te está hablando, amén. Y Él quiere formarte, Él quiere llevarte a otros niveles. Tú eres eterno, amada iglesia. Eres eterno. No pierdas la eternidad por cosas que realmente no valen la pena. Obedezcamos a Dios, seamos fieles a Dios, porque todo eso nos beneficia a nosotros. Escuche esto, no beneficia a Dios, no beneficia a Dios, nos beneficia a nosotros como hijos de Dios. Amén. Así es que, amados, amado Iván, por permitirme y con esta palabra, amén, y te dejo el tiempo. Amén, pastor. Gracias por recibir nuestra invitación. Quiero decirle a la comunidad, yo tengo una lista que a mí Dios me habló, Dios me dio de hacer entrevistas de pastores que tengo, pastores, profetas, maestros, apóstoles, amigos que tengo en la red de invitar, que el Señor me dio sus nombres específicos porque tienen una palabra para el cuerpo de Cristo, no solamente para las congregaciones que pastorean, sino para todo el cuerpo en el globo terráqueo. Así que este ha sido nuestro amigo, el pastor José Gamboa. Él es un amigo mío del ministerio, un compañero de milicia. Somos compañeros, somos colegas del ministerio, somos parte del Ministerio Internacional Nuevo Pacto. Gracias, pastor Gamboa, por su tiempo, por su sensibilidad al Espíritu Santo y por ser un instrumento útil en las manos de Dios para la bendición del cuerpo de Cristo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, pastor Gamboa. Queridos amigos y hermanos, gracias por conectarse. Estamos llegando a la finalización del programa de la fecha y quiero darles las gracias por su conexión, por estar conmigo, por estar ahí escribiendo, comentando. Gracias. Me gusta mucho cuando usted escribe, comenta y me ayuda a desbloquear el algoritmo de Facebook para que este video pueda correr a mucha más gente. Yo quisiera saludarlos a todos, pero veo que son muchos, así que no voy a alcanzar. Los quiero a todos, les mando muchas bendiciones y quiero comunicarles que mañana no vamos a tener programa. Mañana quiero que me den un descanso. Todas las noches estoy aquí dando programa y dando palabra a cada uno de ustedes. Así que nos vemos el día sábado. Sábado a las 9 de la noche. Sábado 9 en punto de la noche. 9 de la noche vamos a tener otro programa especial. Un invitado, un amigo mío de Chile, un apóstol, va a estar con nosotros aquí en nuestra programación, dándonos palabras, dándonos instrucciones igualmente, y pues yo los invito a todos. Así que compartan el video, compartan las publicidades que estoy escribiendo ahí para que todos se conecten y esto sea de bendición. Una última cosa, si esta palabra te parece relevante y crees que la iglesia de Cristo debe de recibirlo, ponle compartir, compártelo en tus redes para que todo el mundo lo vea, ¿ok? Un abrazo, bendiciones. Nos vemos el día sábado, 9 punto de la noche de Ecuador. Chao, chao.